Dios les bendiga, queridos hermanos, en Cristo Jesús, oyentes que van a escuchar esta transmisión. Yo soy el hermano Alberto Colín, siervo de Dios, para gloria de Él. Bendito su nombre para siempre. Dios es eterno. Hoy estamos a 30 de abril de este año 2023. Aproximadamente aquí en México son las 9 de la noche con 19 minutos. Bendito sea su nombre para siempre. Hermanos, hago esta transmisión porque voy a compartir una palabra de profecía, palabra poderosa, no porque yo la diga, porque yo soy nada delante de su presencia de mi Señor, sino palabra poderosa porque está fundamentada, basada en la misma palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a clamar a Dios para que el nombre de Él sea glorificado. Bendito Padre eterno, bendito su nombre para siempre. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a su nombre para siempre. Le doy la gloria, honra y alabanza, Padre eterno. Señor, yo le ruego que tome este lugar, esta transmisión, que glorifique su nombre. Alábate, Señor, alábese, Señor. Alábate, Dios eterno. Usa mis labios, usa mi palabra, usa mis labios, que sea palabra tuya y no palabra mía. Señor, grande es su nombre, para siempre su misericordia. Amado Señor, bendito su nombre para siempre, gloria a su nombre para siempre. Semenia eremenia jasua mejalai teremejaluas temenuela manei. Gracias, Padre. Tome este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, antes de poder hacer compartir este tema, le voy a compartir cosas que me han sucedido y que vienen de parte de Dios y que solamente por Él, una obra poderosa y milagrosa, una obra muy hermosa. Hace como 2 años o menos de 2 años, estaba yo predicando en el Estado de México, pero hacia el norte, porque yo vivo en el Estado de México hacia el oriente. Y estaba yo en Tecámac, que está hacia el norte. Y estaba yo por el municipio predicando la palabra. Estaba yo con el micrófono y yo gozoso predicando la palabra. Entonces, una hermana, hubo gente que se acercó, hermanos que estaban tibios, que en ese momento pues estaban fríos, tibios, y se acercaron para una oración, para que orara por ellos. Entonces, una hermana ya muy grande, no tan, como más de 60 años, más o menos, me dice, yo quiero, yo no estaba pidiendo dinero, porque yo nunca pido dinero, hermanos. Entonces esa hermana me dice, le voy a dejar le quiero dejar algo, para que, le quiero dejar un billete, así me lo dijo, algo así me dijo. Entonces me lo puso ahí en la mochila, pero yo no le tomé mucha atención, porque yo estaba predicando. Dice, pero yo quiero que ore por mí. Y yo le dije, mire, sí, yo voy a orar por usted, pero yo no cobro por orar. Dice, no, yo lo sé, dice, pero yo le quiero dar este billete. Me lo puso ahí en la mochila.
Y yo estaba predicando y me dice, oiga, dice, recójalo, dice, porque se le puede volar con el aire o se lo pueden llevar. Y cuando yo lo agarro, hermanos, agarro y era un billete de a 500. Y yo me quedé impresionado, hermano, cómo Dios hace grandes maravillas. Pero bueno, yo no ando predicando la palabra porque Dios me dé dinero. No, hermanos, yo ando predicando la palabra para la gloria de Él, por pasión, por amor a Él. Entonces, ese es un testimonio muy grande. Me han sucedido cosas bonitas que Dios ha guardado mi vida. Cuando han querido atentar contra mi vida física, ahí he visto la mano poderosa de Dios. Vamos a compartir, hermanos. Yo soy le repito, el hermano pastor siervo de Dios, Alberto Colín. Mi número telefónico con la Alada de México, más 52 74 42 69 08 50. Hermanos, vamos a compartir el tema que se llama el Tribunal de Cristo. Usted sabe que en la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante el Tribunal de Cristo. Mire cómo dice el libro de Daniel, capítulo 12, en el versículo número 2. Así dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, óigalo bien, cuando la Biblia utiliza la palabra duermen, no están durmiendo, hermanos. No se puede decir que están durmiendo, porque ahí viene la interpretación, la hermenéutica bíblica, que debemos de entender el sentido. Cuando la palabra de Dios, ya lo he dicho algunas veces, menciona que los muertos duermen, no es que estén durmiendo. La palabra en el tiempo de mi amado Jesús se utilizaba el término dormir para suavizar la palabra. No tengo aquí la figura hermenéutica opostática, homeostática, algo así. Luego yo ya lo he dicho cuál es esa palabra hermenéutica. Pero en el tiempo de Jesús, para que no sarcásticamente se dijera ya murió, se decía ya durmió, duerme. Por ejemplo, hoy en la actualidad nosotros vemos por ejemplo, a los borrachos. Entonces, si nosotros decimos, ay, es un borracho, como que se oye así muy sarcásticamente. Pero si decimos es un alcohólico, ya como que suaviza la palabra. Por ejemplo, una mujer que ejerce la prostitución, si decimos, ay, esa es una prostituta, se oye muy, como que muy sarcásticamente, muy pesado, muy como ofensivo. A decir, ay, esa es una mujer que se dedica a la vida alegre, es dama de compañía. Ya suavizamos la palabra, pero no porque sea dama de compañía o de la vida alegre, es una prostituta. Entonces, así la palabra dice, los muertos duermen. No duermen porque quiere decir murieron, pero no están durmiendo. Entonces, dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, serán despertados, o sea, resucitados. Entonces, algo que debemos de entender, queridos hermanos,
Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Así dice la palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que se conoce el tribunal de Cristo? Que en el tribunal de Cristo, hermanos, va a ser un acontecimiento después del arrebatamiento de la iglesia. Y ahí no van a entrar los condenados. Porque nosotros sabemos y debemos de entender que los condenados, los que se perdieron y no alcanzaron la vida eterna, después de que pasen 1000 años, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que dice de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este pasaje bíblico que le acabo de leer tiene estrecha relación de Daniel capítulo 12, versículo 2, donde dice: y otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Los condenados también serán resucitados, y los condenados después del milenio irán al juicio final, de que refiere el pasaje ante el gran trono, el pasaje de Apocalipsis que le acabo de mencionar, la cita bíblica. Y ahí nosotros no entramos. Ahí, hermanos, nada tenemos que ver, porque solamente es un juicio para los que van a ser lanzados a la segunda muerte. Entonces, en el tribunal de Cristo, como yo le decía hace un momento, solamente los que fueron rescatados de la tierra, unos que resucitaron y otros que fueron arrebatados para estar en las bodas del Cordero, ahí viene el tribunal de Cristo. Mire, en ese tribunal de Cristo es el momento en que nosotros, como hijos de Dios fieles a Él y haber sido salvos de la condenación eterna y estar ya para la vida eterna, ahí, hermano, es que ahí vamos a estar ante la presencia del Cordero de Dios, de Jesucristo, y vamos a entregar cuentas a Él de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y de nuestras obras, pero de aquellos que se contaron a partir de que fuimos convertidos a Cristo, salvos por Él. Desde ese momento hasta el momento del arrebatamiento, todas nuestras palabras, pensamientos y obras vamos a entregar cuentas, los hijos de Dios, ante el tribunal de Cristo.
Porque los pecados que se hayan cometido antes de nuestra conversión a Cristo ya no tienen nada que ver. Porque mire cómo dice precisamente el libro de Miqueas, capítulo 7, y le voy a leer del versículo número 18 al 19. Mire cómo dice la palabra de Dios. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no estuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y mire cómo dice el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, cuando el Señor venimos a Él y nos convertimos, nuestros pecados pasados, nuestra vida pasada, queda enterrada y dice, nunca me acordaré de ellos. Entonces, vuelvo a recalcar, el tribunal de Cristo es a partir de que nos convertimos a Jesucristo hasta el arrebatamiento. Vamos a dar cuenta de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y de nuestras obras que fueron en la tierra cuando estábamos en carne y sangre. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ya no vamos a ser de carne y sangre. Mire cómo dice primera a los Corintios capítulo 15 en el versículo número 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y mire cómo dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, después del arrebatamiento, lógicamente, de acuerdo a lo que acabamos de leer de las citas bíblicas, y esta última, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 50, entonces, hermanos, vamos a ser ya no de carne y de sangre, sino con un cuerpo celestial como los ángeles, a la misma semejanza de Cristo, como cuando Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Acuérdese y recalco, mi amado Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios, porque Él posee la naturaleza divina perfecta, pero también a la vez Él es verdadero hombre de verdadero hombre, porque posee la naturaleza humana perfecta. Y Cristo no resucitó como Dios, sino resucitó como verdadero hombre de verdadero hombre en su naturaleza humana perfecta, con un cuerpo glorificado. Entonces, ese cuerpo con el cual resucitó Jesús glorificado es el que tendremos nosotros. Mire cómo dice la palabra primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Ahí nos da la pauta de esto que le estoy diciendo. Así dice la palabra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, la grande importancia, hermanos, que nosotros nos esforcemos, busquemos a Dios de corazón, no porque valga la pena, no por conveniencia, no por otra índole,
que pueda causar un beneficio a nosotros o a los demás. No, hermanos, nosotros debemos de buscar a Dios todos los días y esforzarnos para que se haga una imposición en nosotros. No es que valga la pena, sino que se impone la necesidad de buscarlo como una necesidad por amor a Él, por pasión a Él, por buscarlo a Él, por estar todos los días con Él, por platicar y amarlo a Él, desearlo, porque dice la palabra, el deseado de las naciones, su nombre gloria, el deseado de las naciones. Y ese se llama Jesucristo. ¿Sabe cuándo será el deseado de las naciones? Cuando venga mi amado Jesús. Después de la semana 70 de Daniel, viene a esta tierra a establecer su reino milenial. Y entonces será el deseado de las naciones. Pero también, óigalo bien, queridos hermanos, cuando estemos aquí en la tierra, en la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, estaremos de diferentes, en la tierra procederemos de diferentes naciones, pero ya no habrá naciones, sino que seremos uno solo. Óigalo bien, bendito su nombre para siempre, el deseado de las naciones en la vida eterna. Por Cristo Jesús lo amamos, a su nombre gloria, en la nueva Jerusalén. Bendito su nombre, la Jerusalén celestial. Entonces, en este tribunal de Cristo, tiene algunas características, hermanos, que debemos de hacer observar para que podamos valorar más las cosas de Dios. Es una tristeza y es una gran lástima dentro del pueblo de Dios que hoy los cantantes cristianos, profetas que Dios los usaba, que caminaban bien y que hoy tienen una lengua larguísima y quieren fama y buscan las cosas materiales. Óigalo bien, es muy triste que no busquen a Dios, de todo corazón. Estaba yo escuchando a mi querido hermano profeta Carlos Morán, donde Dios le está revelando que Dios va a cortar a Yesenia Ten, hermanos. Óigalo bien, Dios va a cortar a Yesenia Ten. Esta señora que el domingo pasado estuvo aquí en México, en la Ciudad de México, y el Señor le reveló a ese siervo de Dios que primero la va a enfermar y la va a cortar. Hermanos, ¿cuántos cristianos siguen a esta señora Yesenia Ten? ¿Cuántos cristianos no van detrás de ella? Y si van detrás de ella, pues van siguiendo la condenación, porque ahora los cristianos desde años atrás han venido cargando baales, ídolos, politeísmo, dioses ajenos, porque se amarran más del pastor, se amarran más del profeta, se amarran más del evangelista, se amarran más del hombre y le tienen una gran fe, una gran dedicación al hombre, pero a Dios no se lo dan el tiempo que merece. Entonces, hermano, es muy triste ver cuestiones de esa índole. El pueblo está perdido, más perdido que Judas, porque al menos Judas lo traicionó y fue y se ahorcó. Pero hoy la iglesia traiciona a mi amado Jesús y todavía se revuelca más y más en su inmundicia, hermano. Cuánta perdición hay dentro del pueblo de Dios. Cuánta perdición hay, hermanos, dentro de las iglesias cristianas.
que todos anhelan y esperan el arrebatamiento. Hermano, ¿cuál arrebatamiento esperan? Si el Señor no crea que va a arrebatar a millones, millones y millones. No, hermanos. Una querida sierva, si no mal recuerdo, no sé si mi hermana Noemí o Lorena, no recuerdo quién fue, yo lo subí ahí en mi página de Facebook. Ah, no, el siervo, ya me acordé, el siervo Yael, este siervo profeta de Dios. Hermanos, el Señor le reveló que el 1% será arrebatado. ¿Cuántos se quedarán? Esperemos que no seamos tú y yo, que no sean nuestras familias. Queremos irnos con Cristo. Queremos, hermanos, estar en las bodas del Cordero. Porque, hermanos, el que estemos ante el tribunal de Cristo es porque nosotros ya tenemos asegurada la vida eterna. Entonces, ¿por qué el tribunal de Cristo? Porque, hermanos, le decía yo hace un momento, porque vamos a entregar cuentas a Dios de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras obras. ¿Qué hicimos a partir de que conocimos a Cristo hasta el arrebatamiento? ¿Qué fue lo que hicimos en esta tierra como hijos de Dios? A su nombre, gloria. Hermanos, porque todo lo que hacemos, Dios lo tiene escrito en nuestro libro. Si usted hace una buena obra, si usted está trabajando para la obra de Dios, pero también aquellos que son hijos de Dios y se han desviado de la palabra, del camino de Dios, se han desviado, también todo eso está escrito en los libros de en el libro de cada uno, hermanos. Entonces, qué maravilloso. Qué maravilloso que estando ante el tribunal de Cristo ya tengamos asegurada la vida eterna. Ahora, nosotros que estamos aquí, yo pregunto, ¿acaso no podremos tener asegurada, no podemos estar seguros, ¿acaso no podemos estar seguros de que tenemos la vida eterna? Sí, hermanos, claro que sí. Pero siempre y cuando estemos siendo fieles a Dios, viviendo santidad completa como Él lo demanda. Y no como lo están enseñando. Muchos pastores dicen que la santidad solamente es por dentro, que Dios ve el corazón, pero que Dios no ve lo de afuera. Mentira del diablo. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo dice Dios, aquel que destruya el templo de Dios, del Espíritu, yo también, dice el Señor, lo destruiré. Hermanos, evitémonos, tengamos temor y temblor, busquemos a Dios de que no caigamos en la condenación eterna, sino que estemos siendo dignos para Él, que el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, alabado su nombre para siempre. Hoy el pueblo cristiano no quiere pagar el sacrificio, hermanos. Hoy el pueblo cristiano no quiere doblar rodillas, no quiere meterse a la palabra, quiere estar en el internet, hermano, porque, hermano, no deje que el diablo lo vea como un atontado por poner la mirada en el hombre. No deje que el diablo se burle de usted. No deje que el diablo lo tome como un atontado, hermano, por poner la mirada en el hombre. Porque tenemos que meternos con Dios. Hermanos, ya nos tardamos. Tenemos que meternos con Dios. Oración, lectura de la palabra, ayuno, alabanza a Dios. Armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito su nombre para siempre.
A su nombre, gloria. Pero qué triste, como Dios lo está revelando a sus siervos, algunos siervos, profetas, que la lista de los arrebatados va disminuyendo, va mermando. ¿Y cómo es posible que dejemos que esto pase? En este tribunal de Cristo, mire, hermano, yo le decía que son los que van a ser arrebatados, perdón, los que fueron arrebatados, o en su caso los que fueron resucitados y se fueron en el arrebatamiento. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Mire cómo dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros, quienes nosotros, los comprados y lavados a precio de sangre, que nos fuimos en el arrebatamiento y estaremos allá en las bodas del Cordero, a eso se refiere. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendito su nombre para siempre. Y mire cómo dice Romanos capítulo 14, versículo número 10, para gloria de su nombre. Así dice la palabra de Dios: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie de los que estemos en las bodas del Cordero, nadie se va a escapar de estar ante el tribunal de Cristo. Porque, hermanos, en el tribunal de Cristo, ahí van a ser pesadas las balanzas, nuestras obras, en una balanza. Óigalo bien, nuestras obras que hicimos en la tierra, sean buenas o malas, van a ser pesadas en una balanza, y de acuerdo a nuestras obras, el Señor nos va a recompensar. A veces, hermano, pensamos, porque así me decía una hermana, fíjese bien, a veces pensamos que el pastor que está predicando en una iglesia, que el que está predicando en las calles, yo no digo que vaya a ser así, sino a veces pensamos así, de que aquel que está siendo profeta, que está siendo evangelista, se piensa, fíjese bien cómo se piensa erróneamente, porque dicen, ay, ellos son los que se llevan los grandes galardones. No, hermanos, no. Porque, hermanos, Dios nos va a dar el galardón, nos va a dar lo que merezcamos conforme a nuestras obras. Porque, hermano, tal vez cuando un predicador estaba ahí predicando, un profeta estaba ministrando, un evangelista, había hermanos que estaban orando por él. Óigalo bien, hermano, el ministerio de la oración es grande, hermano. Cuando usted intercede por otros, está orando por otros, es una oración de intercesión que pesa, hermanos, a su nombre gloria. ¿Y acaso Dios no lo podrá recompensar en eso? Claro que sí. Entonces, hermanos, independientemente cómo será nuestro galardón, no lo sabemos. Mira, hay una cita en el libro de Mateo, capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas.
En el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero mire cómo dice el versículo anterior, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, querido hermano. Entonces usted no se vaya por la finta que diga, ay, es que a mí Dios no me llamó como pastor, es que a mí Dios no me llamó como profeta, como ministro, Dios me llamó para otro ministerio. Hermano, usted no se preocupe, porque Dios siempre, ahí donde estemos, va a sopesar nuestras buenas y malas obras. Y puede suceder que aquel que predicaba se llevó un galardón menor que aquel que no lo hacía y tenía otro ministerio, hermanos. Mire, yo he oído y he visto cómo profetas, yo he visto algún profeta de ahí de Dios, porque al principio Dios le mostraba su corona, le decía, mira su corona, tu corona, esta tú la vas a tener cuando vengas a mi presencia. Ese profeta caminaba bien y después se fue desviando porque se llenó su lengua de mentira y del dinero y de la fama. Y hoy muchos lo siguen, pero hermano, yo no juzgo a nadie. Entonces, así pasa con los siervos de Dios. Dios les muestra, mira, esa es tu corona. Y pasa el tiempo y se desvían y viven del pasado, hermanos. Viven del pasado, donde dicen, no, es que ya Dios me mostró mi corona, mi corona está grande. Hermanos, viven del pasado. No vivan del pasado, vivan del presente, que hoy es el día en que debemos entregarnos a Él, a Cristo, vivir para Él, enamorarnos para Él, apasionarnos por Él y darle la gloria y adorarlo por los siglos de los siglos en la nueva Jerusalén. Entonces, hermano, no se trata de vivir del pasado, sino del presente. Entonces, en ese tribunal de Cristo, fíjese, se van a evaluar el valor de nuestro amor y servicio al Señor. Mire cómo dice Primera a los Corintios, capítulo número 4, versículo 5. Dice así de la siguiente manera: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, qué maravilloso es estar ante su presencia, ante el tribunal de Cristo. Que tú solo con el Señor estés delante de su presencia para que tu libro sea abierto y entonces venga la balanza entre tus buenas y malas obras y el Señor te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el reino de los cielos, en el gozo de tu Señor. Hermano, recibiremos una corona, la corona de la vida, pero para los que le aman, bendito su nombre para siempre. En ese tribunal de Cristo se va a evaluar, fíjese bien, el grado de santidad que vivimos aquí en la tierra. Mire cómo dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Así dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se acuerda que yo le dije hace un momento, hermano, que muchos tienen la idea que aquellos que son profetas, que son evangelistas, que son pastores, que andan predicando en la calle, tienen la idea que son los que se van a llevar las coronas más grandes? No, hermanos, no. No, hermanos, porque Dios nos va a recompensar conforme a nuestras obras que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, vamos a ser recompensados conforme a nuestras obras que hicimos en la tierra. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que puede haber otros hermanos que no tenían ese ministerio, pero se llevaron una corona más grande que el pastor, que el profeta. Bendito su nombre para siempre. Dije, puede suceder, no vaya a ser así, puede suceder. Entonces, en el tribunal de Cristo, como vamos a ser galardonados y premiados por lo que le acabo de decir, nuestras obras, mire, podemos encontrar en primera a los Corintios, bendito su nombre para siempre, primera a los Corintios, capítulo número 9, del versículo 24 al 25. Así dice la bendita palabra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A su nombre gloria. Por eso la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendito su nombre para siempre. Bendito sea. Hoy en la actualidad pastores, profetas, evangelistas están esperando su galardón. Están esperando, hermano, están esperando su corona. Pero el Señor les dice, de cierto os digo que ya tenéis vuestra recompensa. Y eso fue lo que le pasó al pastor Julio Elías de Guatemala, que su alma está en el infierno. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque él ministraba y se convertía a la gente, llenaba auditorios, llenaba gente, cantaba, se sentía la presencia de Dios. Pero, hermano, Dios lo pudo haber recompensado en la eternidad, pero el Señor le decía, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Porque, hermano, él cobraba lo que Dios le reveló a mi hermana Miriam Jiménez de Guatemala, de ese pastor que está en el infierno, Julio Elías, cobraba en su tiempo 16,000 quetzales y se fue al infierno. Y el Señor, qué triste, de cierto os digo que ya tienes tu recompensa. Alabado sea su nombre. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado, que el Señor no nos vaya a decir, de cierto os digo que ya tienes tu recompensa. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo número 22 en el versículo número 12. Dice así la palabra bendita. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, Dios tiene un galardón para nosotros, claro que sí, hermano, pero debemos de perseverar en ese galardón para que cada vez
cada vez vaya en aumento, hermano. En esta tierra tenemos que trabajar por Dios. En esta tierra tenemos que esforzarnos. Hermano, no se crea esa fantasía que yo declaro, yo determino, hermano. Esa es una babosada, es una tontería, hermano. Yo viví ese ambiente del G12 de César Castellanos. Era una babosada, hermano, perdón por la expresión, donde se dice, si usted tiene un problema, declárelo, declaro. En el nombre de Jesús declaro que soy libre, declaro que ya no me pasa nada. Y ya no oran, y ya no se esfuerzan, y creen que por declarar, y creen que porque ya declararon, y que atan y que desatan. Mi hermano, eso es una babosada. ¿Hacia dónde estamos yendo? Mire cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. Así dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Oiga, el Señor recompensa en grande manera. Pero quiero hacer un llamado de atención al pueblo cristiano. Pastor, no te envanezcas porque Dios te usa. Profeta, no te envanezcas porque Dios ya te dio tu iglesia de 5 niveles, que aunque no la llenas, pero no te envanezcas. No te envanezcas porque haces campañas, aunque no predicas, aunque no evangelizas, sino que llamas a otros porque tú no puedes evangelizar. No te envanezcas por hacer campañas evangelísticas. No te envanezcas porque sales a predicar. No te envanezcas de nada porque tú no eres nada. Nosotros no somos algo, somos nada. El que todo lo hace es Dios. Cuando Dios nos use en dones, no nos envanezcamos porque todo lo hace Dios. Nosotros solamente somos un vaso útil en sus manos para que su nombre sea glorificado. Bendito su nombre para siempre. Pero aquel que se envanece, aquel que se levanta el cuello, oiga, tenga cuidado, porque todo lo puede perder. Segunda epístola de Juan capítulo 2. No miento. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, en no es la cita la que le había dicho de segunda de Juan. Mire, hermano, debemos de entender que el Señor, por su fidelidad, nos va a dar vestiduras blancas y resplandecientes. Nos va a dar un cuerpo celestial como los ángeles. Y no solamente nos va a dar el galardón, sino que cuando el Señor venga a esta tierra después de la semana 70 de Daniel, los 7 años, estaremos con Él gobernando esta tierra. Pero el que gobernará es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el deseado de las naciones. Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado en perseverar en la sana doctrina. Debemos de tener mucho cuidado en esforzarnos cada vez más y más, pero por el amor y la pasión que le sentimos a Él, no por conveniencia, no por fama, no por dinero, hermanos. No, hermanos, tenemos que buscar a Dios con pasión, porque lo amamos, porque deseamos
buscarlo para encontrarlo, porque deseamos servirle, porque nuestro amor hacia Él es verdadero y fiel, porque cuando dice el Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. A Dios hay que estar buscándolo cuando sea en las buenas y cuando estemos en las malas, en la abundancia y en la escasez, cuando nos vaya bien o cuando nos vaya mal, hay que buscar a Dios porque lo amamos. Bendito su nombre para siempre. Y hermanos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso que allí el Señor, siendo nosotros polvo y miseria, nada ante su presencia, por Él, por su misericordia, nos reconozca que fuimos fieles, que nos esforzamos para recibir un galardón. Óigalo bien, no confunda el tribunal de Cristo con la vida eterna, porque nadie alcanza la vida eterna por sus buenas obras. Nadie alcanza la vida eterna por sus esfuerzos, por sus méritos. No, hermanos, nosotros alcanzamos la vida eterna por medio del Hijo de Dios, de Jesucristo, su Hijo amado, cuando nosotros a Él le somos fieles, vivimos en santidad, gracias a Él, por gracia, como dice la palabra, somos salvos. Pero hermano, qué triste. Yo, fíjese bien, lo he visto en la iglesia, por YouTube en las iglesias. Hermanas que se cortan el cabello como el hombre, se lo pintan. Hermanas que usan pantalones ajustados, bien pegados, hermano. Queridos hermanos, usted sabe que una hermana que utiliza pantalones ajustados, usted sabe que eso es de alto calibre, hermanos. No estoy siendo grosero, ni estoy ofendiendo a las hermanas que visten así. Pero hermano, una hermana en Cristo que se pone pantalones entallados, eso es de alto calibre, hermano. Sí, porque hermano, saliendo a la calle, ¿cuántos no codiciarán lo que ven? Y cuando lo codicien, sale la bala y entra fuerte en el calibre de los ojos, que dice adulterio, fornicación. Entonces, hermanos, yo me pregunto, y analicemos esta situación. Si el pueblo cristiano, parte del pueblo cristiano, está viviendo como los del mundo, si el pueblo cristiano no se esfuerza, si al pueblo cristiano le enseñan un evangelio muy fácil, sin tantas restricciones, ¿usted cree que mi Señor los tome como dignos del arrebatamiento cuando otros están esforzándose, otros están guardando en santidad dentro de su alma, en su espíritu y en su cuerpo? Se están guardando, hermano. ¿Qué acaso Dios no va a tomar eso en cuenta cuando el Señor dice, sin santidad nadie me verá? Claro que el Señor lo toma en cuenta, hermanos. Entonces, por eso es la necesidad de esforzarnos, de seguir adelante, de amarlo, de buscarlo, de que usted no ponga la mirada en el hombre, no deje que el diablo lo tome como un atontado, hermanos. Más bien que el diablo le tenga miedo
cuando usted se para a anunciar la palabra, cuando usted se para al internet a anunciar la palabra, a predicar la palabra, que el diablo ahí sí le tenga miedo y coraje, pero no que lo vea como un atontado por poner la mirada en el hombre. Hermanos, ¿cuántos pastores, profetas, evangelistas se paran en el internet y empiezan a hablar? Y empiezan, hermano, empiezan a subir, a meterse los suscriptores allí. Y ahí está el evangelista, el profeta, el pastor. Queridos hermanos, hoy en esta noche voy a soltar palabra profética. Dios va a hablar a los que estén ahí en esta transmisión. Comparta la transmisión, compártala. Y ya todos están, ay, nos va a hablar, nos va a decir. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir que nos va a dar dinero, nos va a decir que estamos bien, nos va a decir, ustedes se merecen el reino. Hermanos, ¿cuántos que se dicen pastores, profetas, evangelistas, tienen entretenidos al público? ¿Qué no sería, hermanos, mejor que usted diga, me voy a meter a leer la Biblia, me voy a meter a orar, me voy a meter en el ayuno para que Dios hable a mi vida y me dé el discernimiento si aquel que se dice pastor, profeta, evangelista es alguien que está siendo utilizado por Dios y no estar en la isla de la fantasía? Así, hermanos, millones, miles, millones están en la isla de la fantasía. Hermanos, ¿de qué les sirvió haber conocido a Cristo? No les va a servir ni para ser arrebatados, ni mucho menos para estar en el tribunal de Cristo. Es una gran tristeza, hermano, y lo vuelvo a recalcar. Hace 8 días, esta señora Yesenia Ten fue a la Ciudad de México, al Teatro Metropolitan, allá por el centro de México, de la Ciudad de México. Usted ya vio cuánto se cobró. Usted ya le saqué ahí un aproximado en mi página de Facebook, cuánto más o menos se tuvo que gastar. ¿Y sabe qué, hermano? Muchos que fueron ahí a ver a esta señora Yesenia Ten fueron para que Dios les profetizara acerca de las finanzas, para que Dios les profetizara que van a salir de su miseria económica. Otros fueron más ambiciosos para decir, wow, me impactó Yesenia Ten. ¿Y de qué trató la predicación? Bueno, la verdad no le entendí, pero me impactó. ¿Y qué te impactó, hermano? ¿Qué te atrajo? ¿Su forma de vestir? ¿Su cuerpo? Que para los carnudos o carnales, eso es de alto calibre, hermanos. Porque aquellos que ven la carne, sale la bala y entra en los carnudos y se les mete a los ojos y dice adulterio.
Hermanos, esforcémonos y vivamos para Cristo, para que cuando estemos ante el tribunal, el Señor, óigalo bien, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, el Señor se sienta orgulloso de nosotros, de decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, mientras estabas en la tierra me serviste, me amaste, no pusiste la mirada en los hombres, me fuiste fiel, poco en lo fiel, en lo mucho te voy a poner. A su nombre gloria. Que el Señor se sienta orgulloso de nosotros por haberle amado, por haberle servido de todo corazón. Bendito su nombre para siempre, y haber obedecido su palabra, viviendo en santidad, hermanos. Su nombre gloria. ¿O usted quiere estar en la isla de la fantasía? ¿Usted quiere estar en un conformismo y vivir de las ilusiones y andar ahí buscando en el internet a ver el profeta Pengamito, a ver este profeta fulanito de tal, a ver a ver si me habla a mí, a ver si me suelta una palabra, porque necesito dinero, porque necesito esto, a ver si dice mi nombre? Eso es lo que esperan, hermano. Esa es una babosada. Se lo vuelvo a repetir. Cuando usted escuche una profecía que sí venga de Dios, por un profeta que sea de Dios, óigalo bien, que esa profecía en usted cause un cambio. ¿En qué forma? Que si usted estaba tibio o frío, se meta en el horno de papá lindo. Que eso le haga que lea la Biblia más, que ore más y ayune más. Y si no ayunaba, que ayune, que salga a buscar las almas, que reparta folletos, comparta de la palabra. Pero si usted no le infunde eso cuando escucha una profecía de Dios, entonces usted, no la profecía, sino usted está en la isla de la fantasía. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Más al ratito me voy a conectar por YouTube en vivo para poder hacer oración, hermano. Clamor a Dios, oración de intercesión, compartiendo la palabra. Que Dios les bendiga.